gracias por darle vuelta. Este lado será paralelo, este lado será paralelo a este, por supuesto, este paralelo a este paralelo a este. Al final, ¿a qué quiero llegar? Estas dos figuras son semejantes. ¿Sí? Son semejantes. O sea que sus lados son. ¿Cuál? Son a la misma razón los lados. Sí, tienen una misma razón. Por ejemplo, si este es A, O, no, A, B, punto A, B y este A', B', y ponerle que este es C, D, C', B'. Entonces, como son semejantes, la razón AB partido en CD es igual a la razón de A', B', C', D. ¿Sí? Hay semejanza en general. Ya, una pregunta igual es un poco interesante. ¿Qué pasa si la razón de potencia es 1? No sé si la razón de potencia es 1. ¿Qué pasa cuando K es igual a 1? Queda igual. Queda igual, sí, porque al final la distancia entre estos puntos es la misma. Como que se sobrepone la figura materna. O sea, como que yo la armo, pero la armo encima. O sea que A y A' quedarían donde mismo. Sí. Lo mismo. Ahora, esto que yo le puse acá, siguiendo con otra idea, esto aplica solo cuando O, lo voy a poner así para que se note que es O, es igual a 0,0 en el plano. ¿Sí? Entonces, pregunta inmediata, ¿qué pasa si mi centro de motesia no es 0,0? Ya eso lo vamos a ver. Pero cuando mi centro de motesia sea 0,0, yo simplemente puedo multiplicar el punto que me da por la razón de motesia y obtener el punto homotético. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el centro de motesia no es el mismo? Ya, para eso hay una fórmula. Pero yo prefiero que ustedes no se aprendan la fórmula y aprendan lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Para que no estén trabajando tanto con la memoria, que al final no sirve. Ya, entonces, digamos que tenemos un punto A, 1,2. Y vamos a hacerlo respecto a un centro de 3,2. ¿Sí? Y digo que la razón de motesia es 3. ¿Cómo lo puedo hacer? No puedo aplicar eso porque el centro de motesia es distinto del 0,0. Pero lo que sí puedo hacer es trasladar este sistema de tal manera que el punto del centro de motesia me quede en el 0,0 y yo poder aplicar esto. ¿Sí? O sea, así para que lo vean. Si aquí tengo el plano, aquí tengo el 1,2 más o menos, el 3,2 lo tengo aquí, y bueno, mi punto, no, ya, ahí, ¿cierto? Si esta es la diferencia, mi punto homotético quedaría como, a ver, este es A, sería 1, 2, 3 como bravo. Ok, ¿sí? O sea, A primo. Y yo quedaría en 0,0. ¿Ah? Y yo quedaría en 0,0. Sí, entonces lo que vamos a hacer ahora es estos dos puntos trasladarlos de tal manera que el O me quede en 0,0, aplicar la razón de motesia y luego desarmar, digamos, la traslación para que vuelva a su línea. ¿Sí? Y ya con la potencia hecha. Sí, pues, o sea, la traslado Sí. con potencia, la devuelvo. De tal manera que yo pueda aplicar eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Estamos. ¿Qué vector tengo que, bueno, por traslación? Menos 3, Entonces mi vector de traslación, digamos, va a ser menos 3, menos 2. Entonces eso yo lo aplico para que O' sea 0,0 y para que mi primera prima, que no es esa, pongamos aquí A como T, para que mi prima sea, ¿cuánto es? menos 2, no, menos 2,0. Menos 2,0. Ahora, a este vector, o sea, perdón, a este punto, Se le aplica. le aplico yo la motesia. Entonces, este, la prima, es igual a ¿cuánto? Menos 6,0. Menos 6,5. Y ahora yo aplico el opuesto del vector, ¿cierto? 3,0. Entonces digo K A' menos el vector
final es como mi AH, mi punto de muerte. ¿Sí? Y si ustedes pueden ver, aquí como igual queda, ¿cierto? Queda en el segundo cuadrante de los negativos y el positivo. ¿Sí? De esta misma forma, si ustedes lo hacen algebraicamente, así con letras, con puntos que no sean específicos, ustedes pueden llegar a la fórmula que seguramente el electrón les pueden dar. ¿Sí? Pero yo prefiero que lo hagan así para no estar aplicando todo el rato la memoria. Si ustedes ven al final, lo que solo ustedes tienen que aprenderse con esto es la fórmula de esta, ¿cierto? Que tengo que multiplicar por la K y que en parte igual es un tanto. Entonces, eso es el torno a lo que vamos a hacer. Bien, eso. ¿Ya qué más? Ya queda mucho. Espera, Nos quedan 20 minutos. ya, otro tema. ¿Quién sigue? El tema, algo para que sea más rápido con el tiempo que nos queda, podría ser el tema cuando preguntan en coordenadas. No, pero no, por ejemplo, nos colocan una coordenada, por ejemplo, menos 3,2 y luego nos daban cierta, por ejemplo, nos dicen menos 3,2 y después nos colocaban 5,3. Teníamos que buscar, por ejemplo, la relación, no sé, o menos 3. En ese caso sería más 8 para que nos dé 5 positivos, no eso, sino Ya. que por ejemplo, se encuentra, nos dan el punto ¿Ya? y luego nos dan otro punto. Era el tema XY, menos X. Ah, ya, pues eso tiene que ver ya. Entonces voy a repasar todo lo que es traslación, rotación y convección. Para que sea más general. Pero claro, eso es lo que hizo el examen. Ya está. Porque, por ejemplo, habían preguntas que decían que si quedaba en 90 grados, Sí, cosas así. sí, porque eso es de rotación, ya, pero. Entonces, el primer tema de traslación. Tengo traslación. ¿Qué podemos decir de traslación? Si yo tengo un punto A y le sumo un vector, obtengo el punto A. Obtengo el punto de traslación. ¿Sí? Por ejemplo, un problema tipo de lo que dice más o menos el Esteban es que me dicen, se traslada el punto A igual a 1,2 y se obtiene el punto A' 3,5. ¿Qué vector permite obtener el punto A'? Entonces ustedes tienen que aplicar B', el vector B va a ser A' menos A. Entonces el vector B va a ser 3,5, ¿cuánto? 2,3. 2,3. Ya. Ahí está, 2,3. Sí. Al final, ¿qué hizo el Esteban? Fue agarrar este, restar, agarrar este, restar. Traslación a eso, nada más. ¿Cambia la forma de la figura? No. ¿Por qué? Porque una transformación isométrica. ¿Cambia los ángulos de la figura? Tampoco. ¿Por qué? Porque se traslada. Sí, traslada. ¿Qué más? Traslación es eso en general. Ya, rotación. Y esto ha sido un poco más complejo. Nosotros cuando ustedes estuvieron en el lectivo de geometría o no? No, yo no. No, tú tampoco. Ya, pero en el lectivo de geometría nosotros trabajamos esto. Pero principalmente trabajamos, bueno, al final esta, por la rotación, la relación. Creo que incluso la matricia, pero ahí no, ¿ya? Pero rotación, hay unas fórmulas para poder obtener los puntos de rotación. ¿Sí? Entonces, si yo parto con el punto x, y, lo vamos a colocar acá. ¿Qué está pasando? Si yo parto con los puntos x, y realizo una rotación de 90 grados en sentido antihorario, Eso está relacionado con los cuadrantes. Sí. Para poder sacar la rotación. Bien. ya, pero si yo hago una rotación en 90 grados y ojo, en sentido antihorario, o sea, así. ¿Sí? Siempre, sí. Bien así, o sea, como si ustedes fueran del eje X al eje Y. ¿Sí? Esto va a ser menos y, Si yo voy a una rotación de 180 grados. Eso tiene que ver con el tema, por ejemplo, que vimos en la prueba, ¿no? Podría ser. Con la circunferencia unitaria. Sí, X y en parte. el que Lo era. podía ir a aplicar.
0, menos 1, Sí. 1,0. Entonces tengo 180 grados. Luego, si yo hago una rotación de 270 grados, esto es I, menos E. Y si al final, claro, hago una rotación de 360 grados, es de X, E. Siempre respecto de el inicial. ¿Por qué ayudó en los que me lo diste vuelta a la línea? ¿Cómo? Cuando hiciste la relación de 90 grados, pusiste la Y antes de la X. Es que ese es el modo de obtener estas coordenadas. En general, así en general, como para hacer esta línea, uno dice, el que está en la posición del I, pasa negativo al X, el X pasa a la Y sin ningún cambio. Ya. ¿Sí? Luego, el que está en el I, ya, para que sea más claro, digamos Sí. 1 y 2. El que está en 2 pasa a 1, negativo, y el 1, el que está en 1, pasa a normal. Pero, Ay, como ya está negativo, no Sí, sé. no le hago cambio. pero algo que me habían explicado por ejemplo, los chiquillos cuando lo aplicaron en el ensayo me mostraron era que yo tenía que aplicar eso siempre y cuando fuera en sentido horario. Eso, no. Perdón, antihorario. Eso, siempre tiene que ser en sentido antihorario. ¿Y si es sentido horario? En sentido horario, lo usáis antihorario. Por ejemplo, yo te digo, una rotación de 90 grados en sentido horario. O sea, estoy aquí, en sentido horario, aquí yo tendría mis 90 grados. Sí. Pero también yo lo puedo entender por una rotación de 270 grados en sentido antihorario. O sea, sería I menos X. Sí. Entonces tú tenés que pasarlo para tener estas fórmulas. Creo que igual hay fórmulas para hacerlo en sentido horario, pero al final se aprende. Sí. Pero aunque cambien de lado, la Y y la X sigue siendo la X y la X y la Y, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, si quería hacer la tabla con un número, podemos decir el 1,2. El 1,2, si le hago una rotación de 90, va a ser menos 2,1. Después va a ser menos 1,2. Después 2,1. Y después va a ser justamente el del inicio. Sí. Entonces, esas son las fórmulas generales. Sí. En general, el que está segundo lo paso primero en negativo y el que está primero lo paso a normal. ¿Sí? Ya, la otra, reflexión. La reflexión también tiene fórmula, pero son un poco más deducibles. ¿Sí? Un poco más deducibles. Ya. Entonces está la reflexión. Ya, pero claro, reflexión nosotros vemos de dos tipos. Hay de dos tipos. Hay una que es respecto a un eje, así, y la otra que es respecto a un punto. ¿Qué sucede en la que tengo respecto a un punto? Si esta mide 1, al contrario, esta también mide 1. La pregunta va a ver si se acuerdan. ¿Qué razón de potencia tendría esto? 1. ¿Seguro? Dos. No. Ya. Ah, menos uno. Menos 1, ¿por qué? Ah, porque está por debajo de la, o sea, no está pasado. Sí, entre los puntos A y A' tiene que estar el punto, digamos, matemático. En este caso es de reflexión, pero igual se puede entender como Que como pensé, como dijiste que era lo mismo. y esta distancia es la misma que esta. Entonces, ya, pero para reflexión, principalmente nos centramos en esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta de acá uno la puede entender como una rotación, sea para allá, sea para acá, da lo mismo, de 180 grados. De hecho, eso también es importante. Si yo te digo, calcúlame una rotación respecto a un punto de 180 grados en sentido horario. Sería lo mismo. Es lo mismo que una rotación en antihorario. ¿Sí? Si yo tengo el punto aquí, ya en este mismo, ¿cierto? Si lo tengo aquí, lo roto a 180, llega acá. Pero en cambio, si lo roto a 180, también llega acá. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, en reflexión tenemos dos fórmulas. Y estas son un tanto más intuitivas. Si yo tengo un punto aquí y lo voy a reflejar respecto del eje X, o sea, perdón, del eje Y,
tiene que tener la misma distancia aquí y la misma distancia acá. Entonces lo paso para acá, vamos a la línea identidad y esta distancia tiene que ser la misma cosa. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces al final, si se fijan, no cambia el valor del i. El i sigue constante, cambia el x y cambia el negativo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la distancia es la misma. Si esto es 1, esto también tiene que ser 1, pero el eje cartesiano es menor. Entonces, la reflexión de x, y, para una reflexión respecto al eje y, es menos x, y. Lo mismo con la otra. Si yo tengo ese mismo, Entonces se hace con respecto al eje X. si lo hago con respecto al eje x, no cambia mi valor de x, claro, pero sí me cambia el y. Si esto es 1, esto también tiene que ser 1, pero cuando está en el eje, en el plano cartesiano, esto es menor. ¿Sí? Entonces, tenemos la otra fórmula, que cuando se traslada, se refleja de manera axial, se llama esta, axial, no importa mucho el nombre, pero axial, respecto del eje X, se convierte en el punto, X como menor. Y si se fijan al final es al revés. ¿Sí? Cuando hago con respecto al eje Y, se cambia la E. Cuando hago con respecto al eje Y, se cambia la E. ¿Sí? Al revés. Ah, bueno, sí, tiene razón, pues si está, por ejemplo, en el eje X aquí, o sea, aquí. Sí. Ustedes también lo pueden hacer así. Ahora, eso es la materia de transformación isométrica. ¿Cuándo se complica esto? Cuando te meto varias en una misma. ¿Sí? ¿Cuándo ustedes saben que dominan este tema? Cuando hacen el tipo de ejercicio que les dicen. Se toma un punto, se le hace una traslación, se obtiene este punto. Después de ese punto se le aplicó... Ya, sí, póngalo. Tengo un punto P. Le aplico una traslación. Le llamo P', ¿sí? Este va a ser P'. Le aplico a ese P' una rotación, P''. A ese P'' le aplico una reflexión, P''. Y el punto P'' es 1 modo. Dime cuál es el punto P. Entonces tienen que hacer lo mismo pero al revés. Hay que quitar la rotación, Sí, hay que quitar la este, reflexión, hay que cuando- quitar la traslación. Sí, literalmente. Tienen que ir de acá para atrás. Entonces, cuando ustedes hacen este tipo de ejercicio, ustedes ya dominan esta. ¿Sí? Así que busquen algún ejercicio que sea así. Creo que en el de la Federico, en la guía de la Federico de geometría, hay de este tipo de ejercicios que son así de atrás de adelante para atrás. Claro. No queda chulo. Matrimonio. Ejercicio de isometría. Transformaciones. De transformación isométrica. ¿Qué más podemos hacer? Federico, Santo María. La usan. A ver qué más podemos hacer. Por ejemplo, de distancia en un plano. Ya. Distancia en un plano, o sea, por ejemplo, si yo te doy 2 puntos Ya. y te pido la distancia entre esos 2 puntos, ¿por qué se acercó? Quizás no de manera literal, pero sí en ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, ¿saben cómo sale un vector? Si tengo el A igual a X aquí A, aquí A, y el punto B, todo esto se vio en el directivo de geometría. Ah, por eso. La importancia de escoger el objetivo. Bien, ¿ya? Entonces, si yo tengo el vector AB, tomo el punto final menos el punto inicial. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo se termina para el viendo el cálculo? Esto. ¿Cómo decir el final? El que termina, el que va desde A a B. Y la punta de flecha me queda aquí. Ah, ¿Sí? Entonces, si de acuerdo a lo que acabo de decir, sería distinto el vector
de A. Sí. ¿Sí? Que justamente al revés. Ok. Terminal Sería XA menos XB. Pero, ¿cuál se le resta al terminal? ¿O el que empieza el que se le resta al que termina? ¿Cómo? Se le resta el que empieza al que termina. Que claro, entonces si tú me veis un vector, si tú veis un vector, uno toma como de donde empieza la base y donde termina la punta flecha. Y por eso que se le resta. Ese Eso sería tiene que ver, por ejemplo, el del árbol de Navidad que vimos en el ensayo. Sí, eso es bueno, ya lo voy a buscar. Entonces, si este es mi punto terminal, o sea, donde empieza, donde termina, y este A y este, ¿sí? Este es para este y este es para este. ¿Qué tienen igual esos dos vectores? La distancia. Ya si la distancia es lo más formal, el Gaussian. Entonces, AB módulo igual a B A módulo. Ahora, ¿cómo yo confirmo eso? Justamente por la fórmula de distancia. ¿Ya? Pero con respecto a lo que decía el Esteban, voy a ver si alcanzo a decirlo también, que es que lo vimos por el profe Lara, la suma de los vectores. Ya esto. ¿Cómo yo confirmo esto? Porque si yo tengo un punto P, P, IP, no, espera. La gama. Casi. Un vector, ahí sí, un vector A, distinto de esta A, ¿sí? No es la misma. XA, IA, su módulo va a ser XA, al cuadrado más IA al cuadrado. ¿Sí? Eso es Pitágoras. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo el plano cartesiano, aquí tengo el punto 1,2. Yo sé que esto es 1, o sea, perdón, yo sé que esto es 2, yo sé que esto es 1, 90 grados, entonces esta distancia va a ser la suma de los cuadrados de eso y de esa correa. ¿Sí? No estoy ni viendo dónde salió el 2 y el 1. Yo tengo una plano cartesiano y vamos punto P. Ya. Punto P 1,2. Ah, ya. Y te digo que tengo otro punto 0,0. Y te pido la distancia entre O y P. Sí. Al final, Pitágoras. sí, esta es la distancia. Porque piensa la distancia como que tiene que ver con esta función. Principio de Fermat, creo. Principio de Fermat, creo. Pero que es que la línea que más corta que una de dos puntos es una línea recta. Entonces yo tengo un punto acá, y yo te digo, ya entonces sale de par, igual, si yo te digo, ya mira, tenía esta línea, y tenía esa línea, ¿cuál es más corta? La recta. ¿Sí? Ya, pero eso tiene que ver con el principio de Fermat. Pero ahí sería, por ejemplo, el tema de suma de vectores. Ahí sería la suma de vectores. Sí, porque mira, yo bajo acá y ahí tengo el triángulo rectángulo y como digo que 1,2, aquí tengo el 1, aquí tengo el 2. Esto vale 1, esto vale 2. Entonces si esto es x cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces x es igual a la raíz de 5. ¿Por qué raíz de 5? Porque esto es distancia. ¿Por qué no menos raíz de 5? Porque estoy midiendo distancia. Módulo al final, ¿sí? Ya, entonces, volviendo ahí, esa es la fórmula. Y aplicándolo con esto, nosotros tendríamos que el módulo de A del vector AB es xb menos xa al cuadrado más ib menos ia al cuadrado. ¿Sí? Raíz. ¿Sí? Por lo mismo que teníamos allá. ¿Sí? Por otro lado, el del vector BA va a ser xa menos xb
al cuadrado. Ya, pero para no alargarlo más, fíjense en esto. ¿Cómo yo puedo escribir esto? Como menos xb menos xa. Y como todo esto está elevado al cuadrado, yo puedo separarlo como 1 al cuadrado de xb menos xa elevado. Entonces al final la suma es la misma, la raíz va a ser la misma, por lo tanto los módulos de eso todo. Menos 1. A ver, no. Ah, no es una cosa. Ah. Ya eso, han pasado. Mañana vamos a ver lo otro, por lo de suma de vectores, multiplicación de vectores. No existe la división entre vectores. Multiplicación, no me acuerdo. Suma. Y multiplicación, uno cuando piensa en multiplicación suena a 2 por, 3 por, 5 por, pero también puede ser un medio. Y eso es lo que muchas veces se considera como división por un entero, división por un número real. Pero no es división. Ya eso. Vamos, chicos. ¿Te cortó la grabación?